Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Sé que muchos estabais esperando este vídeo con ansias. Como sabéis, aquí nos encanta bucear en el universo de las celebridades, analizar las series turcas que nos tienen enganchados y, por supuesto, desentrañar los misterios de las relaciones amorosas que nos roban el sueño. Hoy volvemos a sumergirnos en un tema que sé que os apasiona especialmente, Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, y su relación, tanto la pasada como la supuestamente presente, con la talentosísima y bellísima Hande Erçel. Agarraos fuerte porque se viene una historia cargada de emociones, especulaciones a raudales y, quién sabe, quizás alguna revelación sorprendente. Antes de que nos lancemos de lleno a la madriguera del conejo, quiero pediros un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales, repletos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias de última hora sobre vuestras estrellas favoritas. Y si ya formas parte de esta maravillosa comunidad, bienvenido de nuevo. Sé que este vídeo os va a encantar, porque vamos a desgranar uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco e internacional. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva meses, incluso años, resonando con fuerza en las redes sociales y los principales medios de comunicación, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como todos sabéis, estos dos talentosísimos actores nos embelesaron con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos países como Love is in the Air. Su interpretación de Eda y Serkan no solo nos mantuvo pegados a la pantalla, noche tras noche, sino que también alimentó la esperanza de muchísimos fans de que su romance trascendiera la barrera de la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y por un tiempo así fue. Tras un sinfín de rumores y especulaciones que mantuvieron a los fans en vilo, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación, desatando una auténtica euforia entre sus seguidores. Los vimos juntos en viajes exóticos, compartiendo momentos especiales que parecían sacados de un cuento de hadas y demostrando un cariño genuino que nos hacía creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Parecían la pareja perfecta, el sueño dorado hecho realidad para todos los que habíamos vibrado con Sen Kalkam. Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a veces implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Al cabo de un tiempo, empezaron a circular con insistencia rumores de crisis. Sus apariciones juntos se hicieron cada vez menos frecuentes, y las redes sociales, que antes rebosaban muestras de afecto y mensajes cariñosos, comenzaron a mostrar un silencio sospechoso, un vacío que hablaba por sí solo. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar terminó confirmándose: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto fin a su relación. La noticia fue un auténtico mazazo para muchos de nosotros. Nos sentíamos como si hubiéramos perdido algo personal, como si el final de su relación marcara el cierre de una era, el punto y final de un cuento de hadas moderno. Las especulaciones sobre las razones que llevaron a su ruptura no tardaron en aparecer, inundando las redes sociales y los programas de televisión. Algunos apuntaban a la insoportable presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus apretadas agendas profesionales, y otros, incluso, se atrevían a hablar de terceras personas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una combinación compleja de varios factores entrelazados. Y ahora llegamos al quid de la cuestión, al punto central que ha motivado este vídeo y que, estoy segura, es lo que más os interesa. Recientemente han surgido una serie de informaciones y rumores, algunos más fundados que otros, que sugieren que Kerem Bürsin, en una entrevista o evento público reciente, habría realizado una confesión especialmente emocional sobre Hande Erçel. Dependiendo de la fuente que consultemos, algunos afirman que Kerem habló con un cariño inmenso y una profunda nostalgia sobre su relación con Hande, reconociendo el impacto significativo que ella tuvo en su vida y en su crecimiento personal. Otros, por el contrario, sugieren que la confesión fue mucho más dolorosa, revelando detalles sobre las dificultades que enfrentaron como pareja, los obstáculos que no pudieron superar y los sacrificios que no estaban dispuestos a hacer. La verdad es que como no estuve presente en esa supuesta entrevista o evento, y como la información que circula es a menudo contradictoria y, en algunos casos, claramente sensacionalista, resulta extremadamente difícil saber con certeza qué fue exactamente lo que dijo Kerem. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva más amplia, de entender las posibles emociones y sentimientos que podrían estar presentes en la vida de Kerem Bürsin y, en general, reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo.
Creo que es fundamental recordar que, más allá de ser figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio de los medios y de los fans, Kerem y Hande son personas reales, con emociones, sentimientos y experiencias tan válidas y complejas como las de cualquier otro ser humano. Su relación, aunque vivida bajo la lupa constante del público, fue real, significativa y, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas. Es natural que después de una ruptura, incluso si ha pasado un tiempo, afloren sentimientos de tristeza, nostalgia, decepción y quizás incluso arrepentimiento por las cosas que podrían haber hecho de manera diferente. En el caso particular de Kerem, me parece que es un hombre muy inteligente y sensible. Siempre ha demostrado ser respetuoso y considerado con Hande, incluso después de su separación. Es probable que si realmente realizó una confesión emocional, lo haya hecho desde un lugar de sinceridad y vulnerabilidad, reconociendo el valor que Hande tuvo en su vida, la importancia de la relación que compartieron y el impacto positivo que tuvo en su desarrollo personal y profesional. Por supuesto, también es perfectamente posible que las palabras de Kerem hayan sido malinterpretadas, sacadas de contexto o incluso inventadas por los medios de comunicación ávidos de titulares llamativos y sensacionalistas. Es una práctica común que los periodistas busquen historias que generen controversia y atraigan la atención del público, y a veces esto puede llevar a distorsionar la realidad, manipular la información y crear rumores infundados. Por eso es crucial tomar toda la información con pinzas, analizarla con espíritu crítico y no creer a ciegas todo lo que leemos o escuchamos en los medios. Independientemente de lo que Kerem haya dicho o no, creo que es fundamental respetar su privacidad y darle el espacio que necesita para sanar, procesar sus emociones y seguir adelante con su vida. Lo mismo aplica, por supuesto, para Hande. Ambos son personas talentosas y exitosas, con un futuro brillante por delante, y merecen ser felices y encontrar el amor verdadero en el futuro, si así lo desean. Y hablando de Hande, también es importante mencionar que ella ha seguido adelante con su vida y su carrera. En los últimos meses se le ha relacionado sentimentalmente con otros actores y empresarios, aunque ella se ha mantenido discreta y no ha confirmado ni desmentido ninguna relación. Es evidente que está enfocada en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal, y eso es algo que debemos admirar y respetar. Cada persona tiene derecho a llevar su vida privada de la manera que considere más conveniente, sin tener que dar explicaciones a nadie. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde el exterior, pueden ser increíblemente complicadas y desafiantes. El amor es un camino lleno de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, y no siempre tiene un final feliz. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas, valorar lo que hemos vivido y seguir adelante con esperanza, optimismo y la certeza de que el futuro nos depara nuevas oportunidades. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordad que lo que hemos discutido aquí es en gran parte especulación e interpretación, basada en la información disponible y en nuestro propio sentido común. La verdad real solo la conocen Kerem y Hande y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. En resumen, hemos hablado de la relación entre Kerem y Hande, desde su romance en Sen Kalkam, hasta su ruptura y los rumores recientes sobre una supuesta confesión emocional de Kerem. Hemos explorado las posibles razones de su separación y la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os gustó, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos semanales. Me encantaría saber qué opináis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué creéis que fue lo que realmente dijo Kerem en esa supuesta confesión? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, y estaré encantada de leerlos y responderos. Y finalmente os invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del espectáculo. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle me gusta, compartir y suscribiros. Hasta la próxima.